Bueno, vamos a comenzar con el segundo track de la mañana. Julio Pase va a presentarnos su disertación sobre un dispositivo móvil para el registro de test rápido de COVID en trabajadores de residencias para adultos mayores. Julio es bioquímico y trabaja en la Dirección General de Sistemas Sanitarios. Julio, si querés decir algo más sobre tu presentación, sobre tu Yerbio. Nada, yo trabajo en el Ministerio de Salud van a ser 2 años. Empecé en la Dirección General de Sistemas Sanitarios, después en pandemia nos dedicamos un poco a otras cosas, entre ellas a coordinar este trabajo de testeos en distintos lugares, como ahora les voy a contar bien, y después volví a la Dirección de Sistemas y estoy trabajando en el proyecto laboratorio de la dirección. ¿Estás muteada, María? Te escucho. No, que si querés iniciar presentación, así se ve más grande la presentación, se ve en pantalla completa. Yo la estoy viendo en pantalla completa, a ver. Nosotros no, pero bueno, por ahí. A ver ahí. No, sigo viendo la presentación con las diapositivas al costado. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, cuando quieras comenzar, sí. Bueno, como te decía, en época de pandemia nos dedicamos un poco a distintas tareas que tuvieron que ver en ese momento con la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID, y una de las líneas del ministerio era utilizar test rápidos como screening para evitar los contagios entre el personal de salud. Y lo que les voy a presentar es la implementación de un dispositivo móvil para el registro de estos resultados. A ver si puedo pasarla. Ahí está. Como les decía, el objetivo del ministerio fue implementar el método rápido para los testeos del personal de salud asintomático, para así fortalecer la implementación de intervenciones que tiendan a disminuir la transmisión entre el personal de salud, que en ese momento era sensible, y digamos, el foco estaba puesto en todo aquel personal de salud asintomático que aceptara, porque estos testeos eran voluntarios, y que no tuvieran síntomas de coronavirus. Esta estrategia se desarrolló en distintos ámbitos, en el ámbito de hospitales y centros de salud, del ministerio y sus dependencias. En estos casos no había problema del registro de datos, porque en todos lados existía computadoras con acceso a la historia clínica para registrar directamente los datos. El desafío fue cuando se quiso extender la estrategia hacia las residencias geriátricas para adultos mayores, estaban distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. El protocolo en todos los casos era siempre el mismo: realizar el testeo. Si el testeo serológico daba negativo, la persona seguía trabajando. La idea era hacer estos testeos en el lugar de trabajo, y si eran positivos, hacer una derivación a las unidades febriles para realizar la PCR, y en caso de ser negativo, volver al trabajo, y en caso de ser positivo, ya retirarlas, mantener el aislamiento para que no siga en contacto tanto con los pacientes o con las personas internadas como con sus compañeros de trabajo, y ya tratarla como una persona con infección. Recordemos que siempre estamos hablando de personas asintomáticas. Como les decía, la complejidad en la estrategia de geriátricos tuvo que ver, en principio, con una nómina de personal que rondó. En un principio estaban registrados alrededor de 5.000, 6.000 personas, pero llegó a tener más de 9.600 personas registradas.
estaban distribuidas y trabajando en 486 residencias de toda la ciudad, y el objetivo era testear semanalmente a cada uno de ellos. Por lo tanto, el primer desafío era logístico, hacer llegar al personal bioquímico a realizar los testeos al lugar de trabajo, para lo cual hubo que desarrollar una estrategia de transporte, tanto de cada bioquímico una vez por semana a las residencias, el acercamiento de los test, el acercamiento de los equipos de protección personal. Después, desarrollar una estrategia de capacitación para el procesamiento, tanto de los bioquímicos en el terreno como de personal auxiliar que lo asistiera en el momento, porque en algunos geriátricos había mucha gente y había que, digamos, tratar de optimizar los tiempos, y por otro lado ese personal auxiliar también funcionaba de auxiliar del bioquímico en horarios en el que el bioquímico no estaba. Trabajadores de fines de semana, trabajadores de la noche, etc. Y el gran desafío era el registro de resultados, porque nos encontramos cuando hicimos el primer relevamiento que muchos geriátricos tenían condiciones muy precarias de infraestructura en cuanto a PC, obviamente no estaban dentro de la red de gobierno de la ciudad, por lo tanto el reporte de los resultados iba a ser un problema a resolver. Y a partir del registro de estos resultados en la historia clínica, el equipo de AGICE lo que hacía eran reportes periódicos, en principio 2 veces al día, se reportaba a los tomadores de decisión cuántos test iban dando positivos, si había concentración en algún geriátrico en particular, como para tomar acciones que tuvieran que ver ya con la protección de los internos. Para esto se generó un equipo de coordinación operativa en el cual yo participaba, la contratación de 24 bioquímicos que hacían los testeos en cada una de las residencias, un equipo local de enfermería que estuviera capacitado, el abastecimiento del equipo de protección personal y la llegada de los test y el control de la utilización de esos test. Y por supuesto, todo un sistema de transporte bastante sofisticado para hacer llegar todas estas cosas en tiempo y forma. Por lo que participaron varias direcciones del ministerio, por supuesto la dirección de sistemas, la dirección de planificación operativa, que tenía a su cargo el control de cada una de las situaciones que pasaban en las residencias geriátricas, la dirección de capacitación para capacitar a los bioquímicos que se iban renovando a lo largo del tiempo, y al personal de enfermería que actuaba como colaborador. El laboratorio de virología del Hospital Muñiz, que era quien hacía el chequeo de los test, y la agencia de manejo de datos para que esos datos pasaran a ser reportes. El primer desafío, como les decía, es conseguir la nómina de cuál era el personal a testear. A través del ministerio se sacó una resolución exigiendo a los geriátricos el reporte de su nómina diaria de personal. Ahí es que comenzamos con esa nómina que estuvo alrededor de 5.000, 6.000 trabajadores en un principio, para eso se preparó, pero sucedió que cuando los bioquímicos llegaban se encontraban con mucho personal no registrado. Un poco por el recambio lógico, otro porque se tenía miedo de registrar a todo el mundo, y aparte en pandemia el recambio era muy grande, por lo tanto se encontraba con gente que no estaba empadronada en la historia clínica. Por lo tanto, el primer desafío fue generar un sistema de empadronamiento in situ. Y para ello utilizamos un aplicativo móvil de padrón, que lo que hacía era el bioquímico, a través de una conexión de la red de la Agencia de Sistemas del Ministerio de Salud, registraba en nuestra historia clínica SIGEOS a los pacientes que no estuvieran, en este caso a los ciudadanos que no estaban registrados. Este aplicativo lo que tiene es una conexión con RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas,
para tener un primer registro sobre el cual informar los resultados. Una vez registrado, la nómina iba creciendo y ya íbamos teniendo, en primer lugar, una dimensión real de cuántos test había que hacer por día. La distribución de los bioquímicos empezaba a cambiar porque empezábamos a encontrar instituciones con más gente de la que teníamos prevista. Entonces ahí empezó el real trabajo de testeo. Cuando se hicieron los testeos, después nos encontramos con el segundo desafío, que era utilizar un aplicativo que nos permita ingresar a la historia clínica los resultados que se hacían en el terreno. Eso fue este aplicativo que se desarrolló en la historia clínica integral de la ciudad, que es SIGEOS, y con el cual, ya con el paciente empadronado, con el número de documentos se traía el paciente, y se hacía el primer registro. Si el registro era negativo, se iba obteniendo un histórico de resultados para ir viendo cómo iba dando los pacientes, porque los protocolos iban cambiando a medida que pasaba el tiempo. Cuando era positivo, acá hubo que hacer modificaciones en el medio porque los test que se iban consiguiendo eran diferentes. Algunos medían inmunoglobulinas por separado, entonces podíamos obtener resultados de IgG positivo, resultados de IgM positivo, o resultados de las dos inmunoglobulinas, y en algún momento se compraron test que medían inmunoglobulinas totales. Por lo tanto, hubo que ir modificando tanto el aplicativo como los protocolos para cada uno de estos casos. Y con este aplicativo se iban informando los casos y de la misma manera siguiendo la historia de la serología de estos pacientes. Cuando los pacientes, en este caso, daban positivos, ya teníamos todos los resultados en nuestra historia clínica, y a través de nuestra historia funcionaba de repositorio para que AGIS, en este caso, generara estos reportes diarios que llegaban al ministro dos veces al día, o al principio, después un poco menos. Pero a través de esto se tomaban algunas intervenciones. Cuando el protocolo, como les había contado al principio, consistía en que si el test rápido daba positivo, se derivaba el paciente de la unidad febril de urgencia a realizar el hisopado. Entonces el segundo trabajo de cruce de datos tenía que ver con cruzar los datos de los pacientes que habían dado la serología positivo con los que daban realmente la PCR positiva. Y ahí, a través de este cruce de datos, un equipo de comunicación de la Dirección General de Planificación realizaba el aviso a la persona para que se reponga al trabajo, y el aviso a la institución para que vaya haciendo el manejo de su recurso humano. En total, entonces, con esta estrategia se hicieron 111.800 test, 818 test en el periodo de julio a diciembre del año 2020, de los cuales 2.929 dieron la serología positiva, y de esos 399 tuvieron PCR positivos. Realmente fueron los pesquisados y retirados de su lugar de trabajo. A poco de correr la estrategia, nos fuimos dando cuenta que una cosa que podía resultar de importancia, y realmente tuvo muy buenos resultados, era cuando encontrábamos una persona que daba el test rápido positivo, se testeaba con PCR a sus contactos laborales. Y en esa segunda estrategia se obtuvieron 1.309 PCR positivas. Por lo tanto, y ya como conclusión, además de valorar la utilización de este dispositivo móvil que nos permitió un registro de resultados en terreno, que tenía un impacto en la historia clínica inmediato y permitía estos reportes diarios, para lograr, en principio, un aislamiento temprano del personal de salud. Y el segundo punto importante era el cruce con las PCR, porque tan importante como retirar y aislar a las personas sospechosas,
era reponerlas al lugar de trabajo, porque la verdad que era personal, digamos, esencial. Algunos geriátricos tenían 4 o 5 personas, cuando una de ellas daba positiva y se hacían aislamientos de 1 o 2 personas, realmente les resultaba un problema. Y en conclusión, hubo 1.708 ocasiones en las que se pudo tomar una intervención de retiro de las personas de su lugar de trabajo, generar un aislamiento que impidiera los potenciales brotes que podían pasar, contagiando tanto a sus compañeros de trabajo como al personal que tenían a su cuidado. Bueno, y esa fue la experiencia. Buenísimo, Julio. Muy buena la experiencia que contás, mucho trabajo, Sí. más que nada en pandemia. Bueno, es como readaptarse y hacer un cambio de lo que uno venía haciendo, ¿no? Tengo una consulta. En los donde residen los adultos mayores o geriátricos, no sé si se llama de alguna manera más amigable. ¿Hay algún otro testeo que se haga a los cuidadores en particular? O sea, ahora es justo pandemia COVID y se le hace este testeo en particular. ¿Pero hay algún otro testeo que se haga? No, No. no más allá del laboral, digamos, del ingreso laboral como cualquier trabajo. Ah, Y ok. nos encontramos realmente con situaciones muy precarias, por eso fue que, digamos, Sí, se sí, por eso tardó. me imaginé que como que no había nada implementado ni... No, nos encontramos, primero por eso planteé el primer desafío era saber quiénes trabajaban en los geriátricos, porque Claro, realmente la sí, nómina fue sí. creciendo en forma exponencial, Y el recambio porque, también, me imagino que los que se enfermaban salían, volvían, entraba gente nueva todo el tiempo, el recambio ese debe haber sido eh, muy difícil de manejarlo sin tener una nómina clara de quiénes eran los estables y suplentes, contratados. claro, y aparte hacer un retiro, sobre todo al principio, donde encontramos una situación basal, porque Sí. encontrábamos a gente que tenía serología positivo, y eso no implicaba que estuviera enfermo. No, 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 Pero había que claro. tomar la acción para Y para intentar aislar, sí, minimizarlo. y sí, sí, Obviamente, quizás hubo toda una discusión al principio cuál era la estrategia ideal. La estrategia ideal era obviamente hacer el testeo por PCR, pero era PCR a absolutamente imposible. todos, claro, Claro, pero sí, hacerlo periódico era era imposible y costosísimo. imposible. Y quedó ahora, quedó con testeo de antígeno solamente. Claro, el testeo de antígeno que apareció, el testeo de antígeno apareció recién en 2021. Sí, 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 ahora hace poco, que Claro, en agosto por ahí, pero sí. antes capaz. Se analizó en ese momento porque, digamos, planteábamos que la serología, sobre todo desde el lado bioquímico, decías, pero la Sí, sí, serología nos está dando una mirada de casi 7 días sí, hacia atrás. sí. Pero los test rápidos de antígeno que había en ese momento eran muy malos, Muy tenían caro, alrededor del 20% de de falsa sensibilidad. negativa. Claro, sí, sí. Sí, no, yo vi que están en los parques o en algunas plazas los centros de testeos móviles y ahí también hacen como llamados para que vayan a testearse los cuidadores que no son de geriátrico por ahí o son de cuidadores de familiares o en casas particulares también. Sí, esta estrategia se Se extendió extendió a todos, a los a nichos. todo porque, a ver, al principio decíamos, bueno, estamos testeando mucho para el porcentaje que estamos, pero cuando veías el número, bueno, pero retiramos 400 personas de su lugar de trabajo que Es eran un montón. realmente potenciales bombas, Y sí, sí, porque obviamente. calculá que cada uno de estos que daba positivo muchas veces tuvo impacto sobre otro proyecto que era el control de los internados. Control de los internados, claro, sí, sí, en el panel de control de la gente internada y Claro, positiva de COVID.
Porque por otro lado corría el protocolo de que habiendo un trabajador que había dado positivo y había estado en contacto Los contactos estrechos, sí, con la gente que cuidaba, había que tomar una intervención sobre el geriátrico. claro, tal cual. Bueno, Julio, la verdad que un trabajo enorme el que han hecho y es un claro ejemplo de cómo trabajar en equipo, adaptarse al cambio, generar soluciones rápidas, pensar entre todos cuál es la mejor manera de resolver algo tan dinámico y tan nuevo. Eh, Así que los felicito, desde mi lado los felicito. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, por ahora no veo ninguna pregunta, pero acá están tus redes sociales, así que te podrían escribir. Bueno, ahí pone Pamela que es muy bueno. La verdad que sí, a mí me pareció que muy bueno, innovador y resolutivo. Eso es lo importante, que las estrategias tecnológicas puedan resolver problemas reales que Sí, sí, tenemos. porque calculé que comenzó como una idea cuando los test todavía no habían llegado al país. Entonces estábamos Claro, sí, sí. contratando bioquímicos y haciendo la capacitación de cómo iban a ser los supuestos test que iban a venir. Así que fue todo muy dinámico. El trabajo de transporte fue espectacular porque había que hacer Sí, llegar a todos los bioquímicos una vez por semana a los geriátricos, y el sí, trabajo de manejo de datos después tomó una relevancia importante y nos permitió ir controlando, creo, muchas situaciones. muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Gracias por participar, por ser No, parte de las jornadas. Vamos a seguir con el siguiente orador. Así que muchísimas gracias, Julio.